Qué bueno que podemos volver a encontrarnos como varones. Ya nos encontramos hace 2 semanas atrás, miércoles. Qué bueno que hagamos un tiempito. ¿Qué estamos viendo? ¿Cri-cri? ¿Cuál es el tema? Los que no estuvieron están absueltos. ¿Eh? No escucho. No. Como Jesús, ¿eh? Como Jesús. Vamos a tratar de ver la historia o en la persona del Señor Jesús aspectos que tienen que ver con nuestra masculinidad. Vamos a tratar de enfocarlo hacia el hecho de ser varones, pero de ver al Señor Jesucristo de una manera especial. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, los primeros 2 versículos, que es el pasaje central que vimos el miércoles anterior. Vamos. Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, y aquí está, podríamos decir el tema, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, como Cristo. Hay una canción que decimos, ser como Cristo, mi solo anhelo es. Bueno, la idea es ver al Señor Jesucristo, y lo que veíamos el otro miércoles es que hay una gran nube de testigos que nos están mirando a nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ¿qué está haciendo esa gran nube de testigos? Están atestiguando. ¿Y qué es lo que atestiguan? Hebreos 11, que la vida de fe es la vida que agrada a Dios. Ellos son testigos nuestros. Y entonces el escritor de Hebreos dice, ya que tenemos esta gran nube de testigos que nos indican que la vida de fe es la vida que agrada a Dios, y como dice el versículo 6, que Dios es galardonador de los que le buscan, pero sin fe es imposible agradar a Dios, entonces dice, ustedes pongan los ojos en Jesús y corran la carrera que tienen por delante. Cada uno de nosotros tiene una carrera que correr, ¿verdad? Yo corro contra Tommy o contra Alberto, contra Mario, contra todo, y vamos a los codazos, ¿es así? ¿Es así o no? No, no es así. Es una carrera que se corre con paciencia, de largo alcance, hay que llegar hasta el final. Y en esa carrera vamos todos juntos y nos tenemos que ir acompañando mutuamente y ayudándoles. ¿Sí? Entonces veíamos que esta grande nube de testigos de Hebreos capítulo 11, algo los movió a ver algo que les permitió vivir de esa manera. ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué fue dónde pusieron sus ojos para que les permitiera sufrir lo que sufrieron o hacer las cosas que hicieron? ¿Dónde pusieron sus ojos? ¿En el galardón o en Jesús? Dice de Moisés que tenía sus ojos puestos como viendo a qué, al invisible, ¿sí? Viendo al invisible. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Esa vida de fe tiene que ver con la visión nuestra en la persona del Señor Jesucristo. Y hay un premio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay un premio. ¿Se alcanzó ya el premio? ¿Lo alcanzaron ellos? Los de Hebreos capítulo 11, la larga lista de testigos que testifican, ¿alcanzaron el premio? No, todavía no lo alcanzaron, sino que lo saludaron de lejos. Le dijeron hasta pronto, yo sé que estás ahí, me voy, pero pronto lo voy a tomar. ¿Por qué no fueron perfeccionados ellos todavía? Porque ellos nos están esperando a nosotros. Porque nosotros vamos detrás de ellos. Y ellos no van a ser perfeccionados hasta que el último creyente, ¿sí?, no alcance el final de la carrera. Y luego sí, el tribunal de Cristo es el día del premio, el día del galardón. Pero también veíamos el miércoles anterior que algunas personas pusieron sus ojos en Cristo, ¿sí? Y vimos el tema de los pastores, que vieron al Señor Jesucristo en el pesebre, vimos el tema de Simeón, vimos el tema de Juan y Andrés, que cuando
Juan el Bautista lo señala con el dedo y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ellos qué hicieron? Fueron detrás de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista, pero se fueron detrás de Jesús. Y le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y el Señor, ¿qué les dijo? Vengan y vean. Pusieron sus ojos. ¿Y qué fue lo que ellos vieron en Jesús? Decían, preguntaba Marcelo, que les impactaron de tal manera que cambió sus vidas y que fueron transformados y que ligaron su vida a la de Él para siempre. Y entonces la pregunta es, ¿cómo miramos nosotros a Jesús? ¿Como un ser histórico, como un maestro? ¿Cómo lo miramos cuando lo miramos? ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo miramos al Señor Jesucristo? Bueno, Él es un maestro, y de hecho ahora vamos a leer un pasaje donde dice que Él es el maestro, pero Él es un maestro que enseña con el ejemplo, para que donde Él puso sus pisadas, nosotros también pongamos las nuestras. Por eso, como varones, podemos mirarnos en la persona del Señor Jesús. Podemos tratar de aprender de su ejemplo, y tenemos que tratar de poner nuestros pies donde los pondría Él, imitar sus movimientos y hacer las cosas como Él haría. ¿Sí? ¿Y qué ocurre cuando uno mira a Cristo? Que lo veíamos el otro miércoles. Uno va siendo transformado. Cuando uno mira a Cristo, empieza a ser transformado. Y recordábamos eso que había dicho Walter, ¿no? Cuando van a la peluquería necesitas 3 cosas: un buen espejo, ¿sí? Mucha luz y una mirada atenta. Y como dice 2 Corintios 3:18, cuando miramos atentamente en el espejo de la palabra, somos transformados como por el Espíritu Santo a la misma imagen de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, mirar a Cristo transforma nuestra realidad, transforma nuestra vida, transforma nuestra humanidad. Vamos dejando de lado aquellas cosas que son del viejo hombre para ir adoptando las cosas del nuevo hombre. ¿Sí? Hasta el día en que, ¿cuál es el día en que seremos transformados plenamente? Cuando le veremos a Él tal como Él es. 1 Juan capítulo 3, versículo 2 creo que es, o 3, dice que le veremos a Él y seremos transformados a su misma imagen. ¿Sí? Entonces, mirando a Jesús para ser transformados a su imagen. Hoy vamos a ver un aspecto de la vida del Señor Jesús y es su actitud hacia el perdón. El tema de hoy es teniendo un corazón que perdona. El perdón. Vamos a Juan capítulo 13, un pasaje sumamente conocido, leído, recontra archi conocido por nosotros, del 1 al 15. ¿Qué es lo que el Señor mostró hacia aquellos que Él estaba formando, aquellos con los cuales Él estaba ligado en forma especial, que eran sus discípulos? Juan 13, del 1 al 15 dice, leo yo por el tema también de los que puedan estar allí, ¿no? Juan 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, y esta expresión es muy importante, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio,
y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Bien, un pasaje que nos habla mucho acerca de la actitud del Señor hacia los discípulos, la actitud del Señor antes de que ellos cometieran todas las faltas que iban a cometer esa noche. El Señor les lavó los pies, ¿sí? El amor del Señor es realmente maravilloso. Él sabía todas las cosas, por eso enfaticé esas dos expresiones que dice sabiendo Jesús. Él había escogido a esos 12 hombres, los había elegido y la verdad es que el comportamiento de ellos todavía distaba mucho de ser lo que Dios quería que fueran. ¿Sí? El comportamiento no era seguramente el esperado, pero el Señor tenía un gran... conocía los pensamientos de ellos. No solamente veía sus actitudes, sus acciones, sino que sabían lo que pensaban de Él. Sabían lo que pensaban entre ellos, sabían cuáles eran sus aspiraciones, sabían que estaban por discutir entre ellos cuál era el mayor. Y el Señor estaba a punto de ir a la cruz y ellos estaban pensando en quién se sentaría a la derecha o a la izquierda del Señor en el reino. Conocía sus pensamientos, sus dudas, sus motivaciones, y ante el Señor ellos no podían ocultarle nada, no había nada que podían ocultarle al Señor. Sí, era difícil estar al lado del Señor porque Él te captaba enseguida, ¿no? Y aún en los pensamientos de cada uno de nosotros los hubiera visto. ¿Sí? Y ellos estaban discutiendo quién de ellos sería el mayor, y el mayor de todos se agachó delante de ellos, tomó un lebrillo, tomó una palangana, tomó agua, se ciñó la toalla y comenzó a lavarle los pies de cada uno de ellos. Era una costumbre judía que cuando entraban a una casa, el siervo de la casa, y generalmente si había rangos, el de más bajo rango, ese era el que le tocaba lavar los pies a los que entraban. ¿Y por qué se lavaban los pies? Porque caminaban por la tierra y porque tenían sandalias, no porque estuvieran sucios todo el cuerpo. Por eso cuando Pedro dijo, Señor, yo quiero ir contigo, lavame la cabeza, la mano, todo, Jesús le dijo, no, ya fuiste bañado. Si solo necesitas la limpieza de los pies. Está hablando de la santidad, está hablando del pecado, que todos los días se nos pegan a nosotros por el hecho de caminar en este mundo, y está hablando del perdón continuo de los pecados que podemos obtener. Ahora el Señor Jesucristo se arrodilla delante de ellos. ¿Sí? Toma esa palangana, toma esa jarra, toma esa agua, la pone allí y comienza a lavar los pies. Yo creo que en ese momento se hizo un silencio sepulcral, ¿no? Porque nadie esperaba que el Señor hiciera eso. Nadie se atrevió a decir nada, excepto Pedro, que dijo, Señor, no, a mí ni me toques. ¿Cómo vas a hacer eso conmigo? ¿No? Y después cuando el Señor le dijo, bueno, no, entonces bañame. Fue el único que aparentemente habló en esa noche. La pregunta es, ¿qué nos pasa a nosotros cuando las personas que están muy cerca de nosotros, ¿sí?, no están a la altura de lo que nosotros esperamos? Sobre todo son esas personas con las cuales estamos más ligados. Y cuando estoy diciendo estamos ligados, estamos hablando de una relación estrecha que no se puede disolver o que no se debería disolver. Son esas ligaduras como las de los esposos. Contigo pan y cebolla, dicen, ¿no? ¿Cuándo lo dicen eso? Contigo pan y cebolla. Cuando están de novio. Sí, ¿sabés qué? Todo re bien. ¿No? ¿Sí o no? Sí, contigo pan y cebolla dura un poquito. Después, decía una señora que yo conozco, decía que hay que comer una bolsa de sal entre los dos para conocerse. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los días, a medida que pasa el tiempo,
nos vamos dando cuenta que esa persona que la teníamos tan idealizada, el enamoramiento inicial, donde todo no es tan así. Y que tiene errores, y que tiene conductas que yo no esperaba, y que tiene cosas. ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? Pasa entre los padres e hijos, una unión indisoluble, sin embargo, muchas veces te encontrás con que no está a la altura de lo que vos esperás. ¿Sí? Y vos decís, ¿por qué está actuando de esta manera si no es lo que uno le enseñó, o lo que uno esperaba, o lo que uno hubiera querido? Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Te peleás cuando tu hijo toma decisiones que no están a la altura de lo que uno esperaba? ¿Y qué pasa dentro de la iglesia? Porque ahora vamos acá nosotros, ¿no? Porque también estamos unidos. El otro día escuchábamos acerca de la unidad que tenemos que cuidar porque la unidad fue lograda por el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Cuando mi hermano no piensa como yo, o cuando actúa de una manera que yo no lo puedo entender, o cuando no está a la altura de lo que se esperaba de él por los años de creyente que tiene, por el conocimiento que tiene, por un montón de cosas. ¿Y por qué actúa de esa manera? ¿No? Dentro de la iglesia, y hay veces que hay choques entre nosotros. ¿Qué pasaría si yo conociera lo que todos ustedes están pensando de mí en este momento? ¡Ja! ¿No? O si yo supiera, claro, dice, me tomo el buque, o si yo supiera lo que ustedes están pensando en este momento que estamos en la reunión, quizás estás pensando en otra cosa. ¿Y qué pasaría, qué pensaría yo, digamos, en ese momento si lo supiera? Ahora, el Señor lo sabía. Tenía 12 personas allí a los cuales comenzó a lavarle los pies porque ninguno de ellos quiso tomar el trabajo de siervo. ¿Sí? Ninguno de ellos quiso hacer ese trabajo. Habrá dicho, bueno, mejor me busco otro grupo de 12. Hacía casi 3 años que estaba trabajando con ellos. Y seguían, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién se sienta acá? Y lo peor de todo es que esas manos, como dice el libro Max Lucado, esas manos que estaban lavando los pies, pronto iban a ser clavadas en una cruz. Y esos pies que estaban siendo masajeados por las manos del Señor, pronto iban a ir corriendo buscando un lugar donde esconderse, dejando solo al Maestro. Y el Señor lo sabía. Él lo sabía. Sabía que Pedro le iba a negar, que iba a maldecir. No lo conozco, con palabras muy fuertes. Sabía que Judas le iba a entregar. Y en ningún lugar dice que no le lavó los pies a Judas. Así que le lavó los pies a Judas, aunque sabía que él no estaba bañado. ¿Sí? Y le lavó los pies a Tomás, que dijo, no, si yo no viera, no creeré. Le lavó los pies a todos los que esa noche se fueron huyendo y se escondieron por miedo y lo dejaron solo. Lavó los pies de ellos, ¿sí? Empleó misericordia con ellos, aún antes de que ellos pecaran, aún antes de que ellos supieran que iban a negar al Señor o que iban a salir huyendo esa misma noche. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando ocurren esos momentos en los cuales nos defraudan, en los cuales sentimos que estamos cansados por algún hermano, por alguna actitud, por alguna situación, por algún hijo, por algún padre, por alguna esposa, por algún esposo? ¿Sí? Acá no hay ninguna mujer, así que hablemos de las esposas. Que no responde, que no hacen, que no están. ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? Podemos hacer 3 cosas. Una, huir. Otra, quedarnos a pelear. Y la tercera, perdonar. ¿Sí? Muchas personas huyen. Relaciones matrimoniales, no me banco más, no me aguanto más la situación, me voy, me separo. No me banco la cara de cacho, me voy de la iglesia. ¿Sí? Cara de cacho. ¿Sí? Y me voy. No me banco mis padres, me voy de mi casa. Me voy. Esa es una posibilidad, huir.
no solucionamos nada, los problemas siguen con nosotros y pronto vamos a tener el mismo problema en otro lugar con otras personas. ¿Por qué? Porque huimos, ¿sí? Creímos que eso era una solución y nos fuimos. La segunda es quedarnos a luchar. Ajá, ¿me planteás guerra? Guerra. ¿Sí? Y vamos a tener acá adentro guerra. Y te voy a hacer la vida imposible. ¿Vieron la película La Guerra de los Roses? Los Roses eran un matrimonio, apellido Roses, que empezaron a competir entre ellos y empezaron a lastimarse y empezaron cada vez más a lastimarse hasta llegar a cosas terribles y terminaron muriendo los dos, ¿sí? Ay, el final. Vean la película. No saben cómo terminaron muriendo. ¿Sí? En una espiral de violencia. ¿Así? ¿Vos querés? Bueno, yo te voy a presentar batalla. ¿Sí? Y mi orgullo me dice que tenemos... ¿Y quién pierde ahí? ¿Quién pierde? Pierden todos. Todos pierden. ¿Sí? Esa es la... No hay problema con el bebé. No, en serio, ¿eh? Déjalo. Dale. Y la tercera cosa que podemos hacer es perdonar. Perdonar. ¿Sí? Y eso es lo que eligió hacer el Señor Jesús esa noche. Podría haber dicho, bueno, mejor cambio, busco otro grupo. Él les mostró su bondad, les mostró paciencia, les mostró su misericordia todos los días y ellos todavía no estaban a la altura de lo que esperaba el Señor Jesús. ¿Cómo pudo el Señor amar así a Pedro? ¿Cómo pudo amar así hasta el mismo Judas? ¿Sí? A Tomás y a cada uno de ellos. El Señor Jesucristo se arrodilló delante de cada uno de ellos con la toalla y el lebrillo, comenzó a lavar los pies de cada uno, sabiendo aún, ¿sí?, lo que iban a hacer esa misma noche. Pensemos en nosotros, en la iglesia. La iglesia es un milagro. La unidad, como veíamos el sábado, nos contaba Seba, la unidad es un milagro. La unidad dentro de la iglesia es un milagro. ¿Cómo puede ser, siendo tan diferentes, que estemos unidos? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que somos? Una familia, es cierto, pero yo vengo de un lado, otro viene de otro lado, y acá algunos son adultos, otros son adolescentes, preadolescentes, algunos alegres, otros serios, algunos tienen estudios, otros no los tienen, algunos trabajan, otros no tienen trabajo, otros estudian, ese también es un trabajo, ¿sí? Algunos son patrones, algunos son empleados, algunos provienen de familias creyentes, otros vienen de familias inconversas, algunos son tímidos, son retraídos, otros son optimistas, extrovertidos, algunos puntuales y otros no. ¿Cómo dejarlo ahí? Algunos leen mucho y otros no les gusta leer. ¿Sí? Algunos trabajan desinteresadamente en la iglesia y otros hay que animarlos a que lo hagan. ¿Sí? Algunos están más comprometidos, otros están afuera, algunos son espirituales, algunos son carnales, algunos somos lindos, otros son feos. ¡Epa! ¿No? Y así podríamos ir diciendo montones de cosas que nos diferencian, que deberían separarnos. Porque en el mundo la gente se junta por grupitos en base a sus afinidades, ¿no? Y bueno, los hinchas de Boca están allá, los de River están allá, los que hacen tal cosa allá, bueno, no se ríe. Y los de Independiente también. Con Maratea, están allá en otro grupito. Y así la gente pero en la iglesia estamos unidos todos, ¿verdad? Y todos deberíamos llevarnos bien y correr juntos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí o no? Ahora, todas estas cosas que nos deberían o nos podrían separar, en realidad no nos tienen que separar. Ahora, ¿cómo hacemos para que no nos separan? Porque tenemos una unidad, como veníamos el otro día, que es indisoluble, que la ganó el Señor Jesucristo por todos nosotros y que la tenemos que cuidar. ¿Cómo es que siendo tan diferentes y habiendo tantos motivos para estar separados, podemos estar juntos?
fundirnos en uno, compartir intereses, los mismos objetivos, los mismos ideales, los mismos propósitos, las mismas metas, trabajar en lo mismo, hablar una misma cosa, como dice el apóstol Pablo. Si somos tan distintos, ¿cómo se puede lograr esto? Y esto solamente se puede lograr, ¿sí?, cuando nosotros somos capaces de perdonar, ¿sí?, y de no juzgarnos unos a otros. Porque perdonar es lavar los pies del otro. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos tiene que enseñar en esta noche. Perdonar es lavar los pies del hermano. Es el acto por el cual nosotros eximimos a nuestro hermano del juicio y lo tratamos con misericordia, ¿sí? No quiere decir que estamos de acuerdo con lo que hizo. Probablemente haya cosas con las cuales no podamos estar de acuerdo, pero sí le decimos a mi hermano: yo te perdono, ¿sí? No voy a ser tu juez. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no lo hizo conmigo. Si yo hubiera estado aquella noche en el aposento alto, el Señor Jesucristo hubiera lavado mis pies, a pesar de todo lo que yo hice después de esa noche. Si el Señor Jesucristo me pudo lavar los pies a pesar de mis errores, ¿sí?, entonces yo tengo que poder hacer lo mismo, ¿sí? Perdonar es romper esa lista que a veces hacemos, ¿no? Vamos a cambiar, no vamos a hablar más de Cacho, vamos a hablar de Ramón. Ramón me hizo esto, tac. Ramón tal cosa, Ramón tal otra, Ramón, la guardo acá cerquita. Ramón, saco el libro nuevamente y sigo anotando cosas de las cosas que hizo Ramón. Y cuando puedo, Ramón, tal cosa. Lo vuelvo a guardar para la próxima oportunidad volver a sacarlo. ¿Saben qué? Eso no es perdón. Eso no es perdonar. Perdonar es agarrar esa listita y decirle: Ramón, no me debes nada. ¿Sí? Porque el perdón es algo como una deuda. Aquel que tiene que ser perdonado es una cuestión, tiene una deuda con alguien. Y esa deuda hay que pagarla. Y el acreedor es el que puede exigir el pago de la deuda. Cuando un hermano te hace algo, vos tenés la libertad de o cobrarle la deuda o liberarlo de esa deuda. Perdonar es liberarlo de esa deuda. Decirle a Ramón, no me debes nada. A pesar de lo que hizo, no importa, ya no me debes nada. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 32. Porque allí hay un mandamiento. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. En otro lugar dice: como Cristo los perdonó, perdonando como Cristo perdonó. Todos debemos perdonarnos unos a otros. Las ofensas que podemos tener entre nosotros son pequeñas comparado con la deuda que teníamos con Dios. Siempre hablamos de esa parábola de los dos deudores. Y aquel que debía mucho y le fue perdonado no fue capaz de perdonar a su consiervo que le debía poco. Y entonces vuelve atrás el perdón. Y dice: ahora pagame la deuda, le dijo el rey, porque si yo te perdoné tanto, vos deberías haber perdonado tan poca cosa a tu hermano. Y así es como Dios ve nuestras ofensas entre nosotros. Quizás nosotros las vemos terriblemente grandes, ¿sí? Lo que Alberto me hizo y lo tengo ahí. No solamente tengo un problema con Alberto, voy a contar a Marcelo, no sabés lo que me hizo Alberto. Y ahora el problema lo tiene Marcelo también con Alberto, porque ¿cómo se le ocurrió a Alberto hacerle eso a Osvaldo? ¿No? Y así, y Marcelo le cuenta a otro, y de pronto hay una gran pelota hecha por nosotros, porque no fuimos capaces de perdonar una pequeña deuda, habiéndosenos perdonado una tan grande deuda. Porque si nosotros comprendiéramos lo que nos fue perdonado, de dónde fuimos sacados y cuál era nuestro destino, ¿sí?, eterno,
Si Dios no nos perdonaba los pecados en Cristo, nosotros no podemos entender cómo puedo perdonar a alguien que me lastima, que me hizo daño. Pero habiendo entendido el lugar de donde Dios me sacó y el perdón tan grande que Dios me dio, entonces yo sí puedo entender que tengo que perdonar a mi hermano que me hace cosas tan pequeñas. Debemos perdonar como Cristo perdonó. Todos los pecados, dice, no elegir alguno, uno sí, uno no. Tenemos que perdonar tantas veces como se nos pida. Tenemos que perdonar completamente. A veces decimos, bueno, te perdono, pero quédate lejos. Lo que hizo David con su hijo, Absalón, ¿sí? Después de que había matado a Amnón. Bueno, sí, que vuelva, pero que no vea mi rostro. Costó mucho ese perdón incompleto. A veces decimos, sí, te perdono, pero ¿sabes qué? No me olvido. Tengo todavía la listita acá. Eso no es verdadero perdón. Completamente y tratando de llegar al olvido, olvidar. Yo sé que el olvido no es lo mismo que perdonar, pero olvidar va a ser el último paso, sí, del perdón. Porque perdonar no es olvidar, pero es recordar, pero que no te duela. Sin embargo, con el tiempo se produce el olvido, ¿sí? Y eso es lo maravilloso y eso es lo, podríamos decir, lo milagroso del perdón que Dios hizo con nosotros, porque Dios, ¿qué hizo con nuestros pecados? Y nunca más me acordaré de ellos, ¿sí? Entonces, finalmente, si yo tengo que perdonar como Dios me perdonó en Cristo, yo tengo que cumplir estas cosas. Todos los pecados completamente, sin tantas veces como se nos pida. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, 70 veces 7. O sea, no está diciendo, lleva la cuenta hasta 490. No, te dice todas las veces que tu hermano se arrepintiera y te pidiera perdón, tú tienes que perdonarle. Y olvidando. ¿Y por qué debo pedir perdón? Perdón, ¿por qué debo perdonar? Porque yo tengo que pedir perdón también. ¿Sí o no? ¿O no tenemos que pedir perdón nosotros? Porque yo también tengo acreedores. Yo puedo ser el acreedor de uno, pero yo tengo un acreedor. Porque yo a veces voy manejando y encierro a alguien en el auto y escucho las palabras que dicen del otro lado, ¿no? Ahí hay alguien que me está reprochando mi comportamiento. Uy, perdón, le podemos decir, sí, está bien. Pero hay alguien que se ofendió con una actitud tuya. Entonces yo también tengo que pedir perdón a mi hermano. Porque yo también ofendo. Y aquel que no ofende con palabra dice es un varón perfecto. La verdad es que todos ofendemos a alguien en algún momento en todos los días de nuestra vida. Y entonces si yo no perdono a quien me pide perdón, ¿qué derecho tengo a pedir perdón yo y a ser perdonado? Por eso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando enseñaba a los discípulos a orar, dice, cuando oren, perdonen. Porque si usted no perdona a los hombres sus ofensas, algo horizontal entre nosotros, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. ¿Que está hablando de la pérdida de la salvación? Está hablando del perdón diario, porque todos los días tenemos que ir al Padre a pedir perdón, porque nuestros pies se ensucian y necesitamos que nuestros pies sean lavados. Y continuamente nosotros tenemos que pedir perdón. Porque 1 Juan 1,7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia continuamente de nuestros pecados. Si bien así la expresión no está en nuestro original, en nuestra Biblia, en el original es algo un presente continuo, los limpia, los continúa limpiando. La sangre de Jesucristo su Hijo los limpia continuamente de sus pecados. O sea que nosotros todos los días tenemos que pedir perdón. Por eso que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, no podemos pretender ser perdonados, lo cual va a traer un problema para nuestra vida espiritual. ¿Sí o no? Porque si no somos perdonados, todavía cargamos con nuestras faltas diarias. ¿Sí? No nos sentimos perdonados. Y si no nos sentimos perdonados, no tenemos libertad. No tenemos libertad para orar, no tenemos libertad para hablar, no tenemos libertad para hacer nada, porque están nuestras manos, nuestros pies están sucios. ¿Sí? Por ello, entonces,
cada uno de nosotros, si deja esto en su corazón sin perdonar, hay un germen allí que va a producir una raíz de amargura y que va a producir posteriormente, ¿sí? Va a producir un problema muy importante, que es el resentimiento en nuestra vida. Resentimiento con el cual vamos a vivir, y se anota cuando una persona está resentida, está agria, está triste, trata a todos mal porque su vida es árida, está seca, ¿sí? No tiene frescura. ¿Por qué? Porque no pudo perdonar y su vida se convirtió en un desierto. Así que nosotros no deberíamos hacer lo mismo, sino que tenemos que aprender a perdonar unos a otros. No es una opción, acá lo dice, ustedes tienen que perdonar. ¿Sí? Lo leímos en Efesios, perdonen de la manera que Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos perdonar a todos los que nos deben, no importa cuán ofendidos estemos nosotros. ¿Saben qué? A veces en nuestro corazón, cuando un hermano nos hace algo que está mal, ahí nomás, en ese momento, yo tengo que perdonarlo. Allí adentro. Quizás tenga oportunidad de decírselo. Quizás tenga oportunidad después de decirle, de confrontarlo. Pero lo primero que yo tengo que hacer es sacarme eso de adentro, perdonarlo. No sé por qué lo hizo, pero es mi hermano. Estoy unido indisolublemente con él y lo voy a perdonar porque lo tengo que hacer, porque si no es un problema para mí. Porque dicen, ¿no?, que el que no perdona es como que encierra a una persona en un calabozo y le pone 7 vueltas de llave para darse cuenta al final, cuando abre eso, que el que estaba preso era él. El que no perdona es el que verdaderamente está preso. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros tiene que perdonar en el momento en que es ofendido, perdonar. Porque si yo mantengo esa ofensa viva allí dentro del corazón, yo estoy pecando contra Dios y contra mí mismo, y me expongo a que Dios tampoco me perdone. Si el ofensor se arrepiente o no, no es un problema mío. Yo tengo que perdonar. Allí en el corazón, dentro mío, tengo que liberarme, ¿sí? No me importa que haga él, yo ya lo perdoné. Perdonar como Cristo perdonó, olvidando que me lo hizo, es mi hermano, voy a seguir trabajando con él. Es un proceso difícil, es un proceso costoso porque cuesta a nuestro orgullo. No nos gusta esto de perdonar, porque yo preferiría vengarme, ¿no?, y hacerle la vida imposible. Pero es un proceso que cuesta, pero que al final nos libera a nosotros. El perdón es posible, ya termino, porque tenemos a quien mirar. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, como viendo lo invisible. Cada uno de nosotros tiene que pensar de qué manera el Señor actuó esa noche con sus discípulos que no estaban a la altura, pero el Señor Jesús los trató con misericordia, con bondad y los perdonó, ¿sí? Porque cuando nos concentramos en la persona, nos desenfocamos del Señor. Cuando yo me concentro en la persona del que me ofendió, quito mi vista del Señor. Y ahí estamos en problemas, porque sí, ahí le veo todos los defectos al hermano. Y todo lo que yo pensaba es cierto. Y empiezo ahí con un proceso interior, cuando lo ideal es decir, Señor, tú me perdonaste mucho más. Yo perdono a mi hermano, porque tú me trataste de esa manera y tú quieres que yo haga lo mismo. Por lo tanto, hermanos, miremos a Cristo, imitemos a Cristo. Si hay una persona que nos ofendió, hizo algo que nos dolió, perdonemos como Cristo, siendo misericordiosos, viendo la persona también que necesita misericordia, porque esa persona, como veíamos cuando vino Walter, renovando nuestra visión sobre las personas muchas veces hacen cosas porque están como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Muchas personas se oponen al Evangelio porque viven en tinieblas. ¿Y qué esperamos que hagan?
necesitan luz. ¿Y cómo la van a recibir si nosotros nos ofendemos con lo que nos hagan? Si ellos no pueden hacer otra cosa, ellos dependen del Padre de las tinieblas, ¿sí? Ellas necesitan ser perdonados para poder actuar como Dios actúa. Perdonemos y libremos nuestra alma de muchos dolores. Somos varones que quieren ser como Cristo. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Digámoslo. ¿Queremos ser como Él? ¿Sí o no? Cañi, ¿querés ser como Él? No, sí podés. ¿Sí? Sí. Mirando a Cristo somos transformados. Este es un proceso, no es un momento de una situación instantánea. Es un proceso, día a día. Es una obra que hace el Espíritu y no lo hacemos nosotros. Dios te lleva por distintos caminos y te hace pasar por distintas circunstancias para que, puestos los ojos en Jesús, la vida sea transformada a su imagen. Si no, le está mintiendo. Si no, miente la palabra. Si yo digo no voy a poder, está mintiendo. La Biblia miente. 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados como por el Espíritu a la imagen del Señor Jesucristo. No es una obra que hacemos nosotros, es una obra que hace Dios. No es instantáneo, pero cada uno de nosotros tiene que poner de su parte, ¿sí?, lo que tiene que poner para que el Espíritu obre en cada uno de nosotros, ¿sí? El perdón es una característica que se va a ver en nuestra vida en la manera que estemos cerca de Cristo, identificados con Él, nuestra cercanía con Él, de que lo conocemos y que somos sus discípulos. El Señor Jesucristo nos trata con misericordia a pesar de nuestros errores, porque sabe que estamos en un proceso. Pedro estaba en un proceso, Tomás estaba en un proceso. El Señor miró el final de la historia, ¿sí?, cuando ellos realmente hicieron lo que el Señor quería que hicieran y confió en ellos, no los desechó. Hagamos lo mismo nosotros. Todos estamos en un proceso. Perdonemos nuestras faltas unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Ser como Cristo, mi solo anhelo es. Oramos y después dejamos para, no sé, ¿sí? Padre Celestial, gracias por el Señor Jesús, por su ejemplo, por el modelo que tenemos para imitar. Gracias porque Él es el maestro que enseña con el ejemplo. Y a medida que pasan los días y nos acercamos a Él y le miramos, nuestra vida puede ser transformada. Bendice a tu iglesia. Señor, ayúdanos a estar a la altura de lo que tú esperas, pero ayúdanos a estar compenetrados en este proceso, de tal manera, Señor, que podamos ir día a día pareciéndonos un poquito más a nuestro Salvador. Sabemos que el final, el proceso se terminará cuando veamos a Cristo cara a cara, pero hoy, en esta vida, es posible ser como Él. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder seguir mirando a Cristo con la mirada atenta, con buena luz, en el espejo de tu palabra, para que el Señor Jesucristo sea formado en nosotros. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, preguntas, comentarios, queda abierto un ratito. Verán, así un comentario, Alberto. Un poco, hay un mandamiento que es: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial está en los cielos es perfecto. O sea, es un mandamiento de parte del Señor y es un proceso que obviamente la perfección la vamos a adquirir completamente cuando estemos con el Señor, cuando seamos arrebatados. Ahora, la vida de los apóstoles nos muestran que en ese proceso hubo cambios tremendos, como lo fue en el apóstol Pedro inclusive, ¿no? El apóstol Pedro tenía una actitud y después vemos al final en las cartas cómo él
tiene una actitud totalmente distinta a la que tenía antes, porque hubo un proceso de cambio, porque miraba al Señor. Justamente, 1 Pedro me acordaba, capítulo 4, o capítulo 3, esperen que lo busque, capítulo 3, versículo 8, le está hablando a las mujeres, después a los esposos, a las esposas, después a los esposos, y después le dice a todos, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Y en el 18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Y sigue hablando, ¿no?, de todos los padecimientos que estaban viviendo aquellos hermanos y que él no tenía el mismo derecho que tuvo aquella vez de cortarle la oreja, o quizás quiso cortarle la cabeza, como dijo Augusto, a ese o a ese centurión. Ahora, nosotros tenemos que mirar al Señor para cambiar. Si no, no tendría sentido un poco todo esto. El cambio lo produce el Espíritu, pero la actitud, la decisión tiene que estar en nosotros. Yo ya sé que tengo que perdonar, o sea que si digo no puedo perdonar, es porque estoy diciendo el Señor no tiene poder para hacer eso en mí. Y en relación a esto, hay momentos en la vida muy puntuales donde el perdón también marca una distancia. Por ejemplo, en casos de abuso o en situaciones tristemente difíciles que también tenemos que perdonar, que es difícil, mucho más seguramente, pero que a veces produce o tenemos que tomar una decisión de distanciamiento por una cuestión obvia, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que quería decir. ¿A qué? ¿Excepciones a qué? ¿No? Porque se perdona, pero se toma distancia por una cuestión lógica pero se perdona. Bien, porque hoy el ejemplo que diste es que muchas veces el perdón implica restauración. ¿Implica? Restauración. Muchas veces entonces hay excepciones donde no siempre implica una restauración. Por eso hoy cuando diste el ejemplo de David con su hijo, ante esa instancia, me vino a la mente esto que dice Alberto, de que hay instancias donde el perdón quizás se da como tácito en el corazón, pero la restauración lleva un proceso largo, largo, lento, no siempre es como muy lineal. Y lo otro que yo estaba pensando también es que muchas veces el llamado a perdonar es también consecuente con el llamado a no ofender. A no ofender. Es decir, las dos cosas, si yo soy el que tengo que perdonar, también soy llamado a que no ofenda a los demás. Es decir, son como las dos cosas que están unidas en un mismo sentido. Para evitar el daño, ¿no? Para evitar que otro se ofenda, para evitar errar contra el otro, contra el prójimo, contra mi hermano. De hecho, cuando uno va al Sermón del Monte, hay muchas de las palabras del Señor que no tienen que ver tanto con el rencor, sino no producir el daño hacia el otro, hacia el que es mi hermano. Entonces, a mí me parece que en la misma medida que somos llamados a perdonar, también somos llamados a no ofender, a no dañar. A ver, Efesios 4:31, que el 4:32 dice que tenemos que perdonar. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Son dos mandamientos. Ahora, yo perdono a alguien que me ofende, pero yo también tengo que pedir perdón porque yo también ofendo. No digo que uno quiera hacerlo, pero a veces actitudes, palabras, por supuesto, son dos mandamientos, a dos caras de una misma moneda, ¿querés decirle? Los dos son mandamientos claros en la Biblia. Yo no tengo que lastimar a nadie, no tengo que ofender a nadie, pero en caso de haber sido lastimado o ofendido, tengo que perdonar. ¿Sí? Tío Henry. No sé si vos has dicho, yo no he escuchado, que tenemos que
que conversar los unos con los otros el tema, ¿no? Yo te perdono, pero tiene que haber, para que se cierre el circuito, me parece a mí, tengo que avisarle al hermano que lo he perdonado. Y va a ser de bendición para el hermano si yo le aviso. Eso de ir al hermano y decirle que los perdonó, tiene que ser muy humilde para hacerlo. Es más fácil perdonar, bueno, lo perdono y chao. No. Perdonarlo y decirle al hermano, mira, me has ofendido, pero te perdono. Capaz que el hermano se entera ahí de que te ofendió. Es muy probable. Porque puede ser que ni se dio cuenta. Pero si vos cargas con la bronca, seguramente vas a empezar a armar dentro tuyo un esquema de pensamiento. Capaz que el hermano no se dio cuenta. Exactamente. No se dio cuenta. Bronca tengo todos los días, pero airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando yo no perdono y no comunico, estoy dando lugar al diablo, porque en mí ya estoy diciendo que yo soy mejor. Un problema vos. En mí yo estoy diciendo, te perdono, pero yo no haría eso que vos has hecho. Te perdono, pero olvidar es más complicado. Pero perdonar es lo que el Señor nos pide. Bien, yo creo que hay dos líneas junto con lo que pensaba Mati, Alberto y lo que opina Henry. Creo que hay dos posiciones en las que tenemos que ponernos. Una es de pedir perdón, que tiene que ver con, como el Señor Jesús, arrepentimiento de los pecados para perdón, ¿no? Arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentimiento, un cambio de actitud, como decía Mati, de ya no ofender. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón, debemos estar conscientes de que la actitud que provocó la ofensa tiene que cambiar, ¿no? Cambiar de actitud. Pero cuando perdonamos, no creo que es necesario, como dice Henry, ir a decirle al hermano, te perdono hermano, porque me has ofendido, si el hermano no le ha nacido el venir a pedir perdón. Porque puede surgir que el hermano no acepte que te ofendió. Y a mí me ha pasado que dice, no te ofendí. No te ofendí, y no te ofendí, y no te ofendí, y no tienes por qué perdonar, pues no te ofendí. Y más bien, a veces genera algo de ahí comenzar la fricción entre el otro piensa, y yo, ¿por qué dice que lo ofendí si no lo ofendí? Yo creo que tiene que ser, como decíamos, como es un proceso, hay personas que están en diferentes etapas del proceso. Y si uno en su corazón dice, lo que hace el hermano, la verdad me duele, y Señor, yo no quiero tener nada contra él, yo lo perdono. ¿No? Y si el hermano, o si es una ofensa que te hizo, la palabra dice, anda y decirle, me ofendiste hermano, y que a él le nazca el pedirte perdón, ¿no? Pero no me parece un poco ponerse en otro nivel y desde arriba decir, te perdono hermano, como decir, mi humildad perdona tu ignorancia, más o menos sería así, ¿no? Yo creo que tiene que ser un poco nacer en tu corazón de decir, Señor, me duele, pero no quiero tener rencor contra él, lo perdono. O sea, es algo más personal, ¿no? Si el hermano crece y te dice, o si vos vas y le decís y no lo acepta, todo bien. Yo creo que debe ser esa la actitud. O sea, diferentes actitudes entre el perdonar y el pedir perdón. En la segunda vez. No, yo pienso que es muy difícil ir a decirle al hermano, mira, te he perdonado. Y eso es parte de que uno debe humillarse y decirle, hermano, me ha ofendido. Porque yo soy omnipotente si yo no me ofendo con lo que hacen los hermanos. El Señor Jesús le dice que es otro tema, ¿no? El no ofender. El Señor le dice, para no ofenderle, mete el anzuelo, saca el pescado, paga por ti y por mí.
Sin embargo, para no ofenderle, paga el impuesto, le dice el Señor al discípulo. Yo creo que está en nosotros el no ofender es otro tema con el perdón, ¿no? Tenemos que perdonar sin ninguna duda. Pero mejor me parece a mí, no a Moisés, que tenemos que hablar con el hermano, ¿no? Hablaba Moisés y que hablaba Henry. Hace unos más o menos 10 años, 11 años, vino un hermano que hoy ya no está con nosotros y me dijo, mira, estaba en mi casa y yo no lo veía hacía 20 años más o menos. Me dice, habíamos terminado de comer, todo, me dice, de golpe me dice, mira, yo necesito que vos me pidas perdón. Yo pensé que me estaba bromeando, esa es la verdad. Bueno, durante muchos años, 20 años, él estuvo como director de un campamento y recuerdo que Ezequiel era chiquito y como nos teníamos que ir a otro lado, yo lo fui a buscar justo cuando terminó el campamento y me lo llevé, me lo había entregado otra persona y yo no reparé en que él tenía que recibirlo, o sea, dármelo, ¿no? Porque no estaba acordado de esa manera. Bueno, él tuvo guardado 20 años eso. Yo jamás había pensado en esa situación. Qué triste es también para aquel que se sintió ofendido no acercarse al hermano y darle esa oportunidad. Obviamente le dije, si eso te ofendió, te pido perdón. Realmente para mí no existía, nunca pasó, pero bueno, es importante que aquellos que se sienten ofendidos, también, como decía Osvaldo, para que no genere raíces de amargura, nos acerquemos. Y a veces es difícil ese tironeo, esa charla, pero esa charla sana y tenemos que perdonar. Y libera. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ¿sí? Ve y repréndele. ¿Sí? Yo creo que sí, esto que dice Alberto es, perdón. Hay una línea finita, ¿no? Entre los que por ahí ofendemos y están las dos opciones, la ofensa, hacerlo a propósito para que el otro le duela, o hacer algo donde jamás tuviste la intención de ofender y al hermano lo lastima de alguna forma. Como el caso que contabas, 20 años pasaron hasta que vino para que le pidas perdón. Bueno, peor hubiese sido que vos te pongas también en tus 13 y digas, no te tengo que pedir perdón nada, y bueno, y empezaban a pelearse de nuevo, 20 años después. ¿Sí? Más grande el nudo todavía. De todas maneras, creo que la falta de perdón es un monstruo que alimentamos y que nos termina devorando. Creo que muchas veces hay una de las razones por la cual hermanos que se van y no regresan es que no comprenden la sencillez de este mandato, que es así, no hay grises, es sí o no. Y muchas veces las relaciones, aún dentro de la misma congregación, se ven lastimadas por la falta de perdón o por la falta de reconocimiento del mal cometido. Creo que de una manera u otra el Señor nos ha ejercitado en estos 18 años como iglesia en este sentido, en nuestras relaciones interpersonales. Algunos más que otros, algunos más intensamente que otros, a otros en cosas más pequeñas. Pero creo que siempre llegamos a la misma conclusión y al mismo resultado, es que siempre es mucho mejor perdonar y siempre es mucho mejor pedir perdón. No hay vuelta que darle. Porque el Señor nos instruye de esa manera, lo hizo en forma práctica con los discípulos. Creo que el Señor perdonó anticipadamente por todo lo que sabía, sabiéndolo, como decía Osvaldo, sabiéndolo, y los amó hasta el fin y los perdonó antes de que cometan todas las cosas que iban a cometer en contra de Él. Siempre es mejor perdonar, siempre es mejor pedir perdón.
Nada que ver con lo que venían hablando. Por ahí yo a veces tengo choque de pensamiento en el sentido de que por ahí me ha pasado de perdonar a una persona, pero se me siguen viniendo todavía como resentimientos, o lo que hizo es como que se me vuelve a la mente. Por más que ya con esa persona ya aclaramos los temas y seguimos teniendo un buen trato, todo, pero ¿cómo haces en ese sentido? O sea, se me viene el pensamiento de si realmente lo perdono, lo perdoné o no, porque por ahí se siguen viniendo esas mismas cosas, como que a la mente se me siguen viniendo los pensamientos, ponele. ¿Cómo haces para librarte eso? ¿Cómo debes actuar ante esa situación o cómo lo olvidás, o sea, esas cosas? ¿Cómo podés? O sea, perdonar es un acto de la voluntad. Uno más perdona, más allá de los pensamientos que se puedan venir. Y bueno, los pensamientos vienen todos los días de distintas cosas. Hay que tratar con los pensamientos. Claro, sí, sí. Como decimos siempre, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, Sí, sí. pero sí podemos evitar que hagan nido en la cabeza. Y entonces, que pasan, llevarlos cautivos a la obediencia a la cruz de Cristo. ¿Sí? Tenemos que cargar nuestra mente con cosas buenas, como dice Filipenses 4, 8 y 9, y tratar de que todos los pensamientos negativos, darle el cauce que tienen que tener. Está bien. Perdón es un acto de la voluntad. O sea que por más que se vuelva en la mente todo el tiempo, vos decidiste hacerlo y ya está perdonada esa persona. ¿Sí? Yo te he perdonado y tenés que orar al Señor para que te ayude a trabajar el tema en la cabeza. Tommy. Yo quería decir algo con respecto a lo que también decía Moisés, que entiendo también ese posicionamiento, esa postura, en el sentido de que es más algo de las formas, que al menos entendí yo, que él no decía que no hay que ir a hablar con el hermano y si Rama ofendió, decirle, mira, esto que hiciste me ofendió, sinceramente me ofendió y listo. Es distinto a ir y decirle, che, Rama, hiciste esto, te perdono. Es como una forma muy paternalista y de... Claro, de como que yo soy humilde, ya te perdoné, ya está, no hace falta que me pidas nada. Creo que era más por ese lado de ir y decirle, che, esto me ofendió. Y si el otro te dice, es verdad, o por ahí pasan una semana y te dice, che, perdón por lo que te ofendió y eso, y creo que es ese punto también de ir a hablar con el hermano, decirle, esto me ofendió, pasó esto y tal cosa, pero creo que era más en eso de no ir y decirle, che, te perdono por esto que hiciste, quizá ni sabía, pero te perdono. Lavar los pies es algo costoso y es algo difícil, ¿sí? Para nosotros, nuestro orgullo. Pero tenemos que lavarnos los pies unos a otros. A veces nos guardamos el problema y cuando podemos le hacemos la zancadilla. De alguna manera nos la cobramos. Eso está mal, ¿sí? Eso no va con el carácter cristiano, no es lo que Cristo hizo. Tenemos que aprender a lavarnos los pies unos a otros y a perdonarnos unos a otros. Marce. Hay un aspecto del perdón que es profundo. Alguna vez lo leí en un libro que habla acerca del perdón en situaciones difíciles que tienen que ver con el pasado, donde uno jamás tuvo la oportunidad de perdonar a alguien que hizo daño y que ya no está en este mundo. A veces uno como hijo, a veces uno con personas con las cuales se ha relacionado antes de conocer a Cristo, ha sido dañado de muchas maneras. De hecho, hoy en día nos encontramos con muchas personas que han sido lastimadas de esa forma y jamás tuvieron la oportunidad de decirle a esa persona, porque ya no está, porque no existe, porque se murió, porque no hay posibilidad, decirle te perdono. Y creo que es un ejercicio espiritual muy profundo de cualquier persona que se haya sentido lastimada de esa manera con alguien que hoy ya no está, delante de Dios, es muy personal,
decir, bueno, Señor, vos como decías, Albi, la medida que pone Dios para nosotros, Osvaldo, Señor, vos me perdonaste a mí, no tengo oportunidad de hablar con esa persona porque ya no está, pero en lo profundo de mi corazón yo lo perdono, porque es la única manera de poder librarse de malos pensamientos, de recuerdos que lastiman, de situaciones que pueden llevar inclusive hasta la depresión por cosas vividas muy fuertes. Creo que, no sé si todos, pero alguna vez hemos tenido la experiencia de tener que perdonar a alguien que hoy ya no está más en medio nuestro. Pero es una decisión personal, es una decisión de la voluntad, de poder librarse de todo aquello que quizás quiera hacer daño, porque bueno, no hubo oportunidad de que nos pidan perdón o de perdonar, pero como creyentes siempre tenemos la oportunidad de hacerlo.